Bueno, vamos a seguir con esta cruzada caótica que estamos teniendo. ¿Se acuerdan que tuvimos al principio de la cruzada a Graciela que nos vino a hablar de expresionismo y quedó ahí al final lo que decía la objetividad? Para quienes no estuvieron, les recuerdo, Graciela es profesora consulta de la facultad, extraordinaria en método de consulta, es la ex titular de la Cátedra de Literatura Alemana, es quien nos formó a todos quienes estábamos, como les contaba hoy, no solo docentes de esta cátedra, sino docentes que están en otra, como Silvio Rubino, que acá hay ex alumno de Atilio también, que lo recuerdan bien, parece. Nada, bueno, Graciela es una especialista en literatura alemana, en germanística nacional, que yo ya les conté la otra vez todo su currículum, además de campeona de levantamiento de pesas. Y hoy nos va a hablar un poco de nueva objetividad. Yo después todo esto lo subo, lo grabo, pero es interesante que estén acá por varias cosas que ya les conté. No, le agradecemos a Graciela que se tome el tiempo para venir y seguir contándonos cosas que es la... Digo, hay modos de trabajar y de pensar la literatura que no los podemos recuperar de otra forma más que escuchando ciertos recorridos que tienen que ver con el trabajo. Digo, ¿no? Y bueno, es importante para nosotros. Gracias. Bueno, yo ya les había dicho en la conferencia anterior que nos quedaba ver qué pasó después del impresionismo y justamente una de las situaciones que se dan dentro de la literatura en habla alemana es el pase de lo que es el impresionismo a la nueva objetividad. De manera tal que en esta conferencia vamos a hacer tres intentos. Primero, tratar de definirlo. Luego, analizar el trasfondo histórico. Siempre es interesante en estudios culturales analizar cuáles son las circunstancias históricas que hacen que un movimiento literario vaya cambiando o que surja uno nuevo. Y luego, como tercer punto, las diferencias entre sí, entre el expresionismo y la nueva objetividad. ¿Por qué? Porque en general, cuando se hace la periodización del expresionismo, muchas veces se lo prolonga en el tiempo más de lo que el expresionismo duró. Entonces se ponen como ejemplos expresionistas autores que corresponden ya no al expresionismo, sino al periodo histórico que es la República de Weimar. Y en ese periodo, estamos hablando de 1918 a 1933, en ese periodo pasan demasiadas cosas de las cuales las vamos a analizar, por lo cual este movimiento de la nueva objetividad es una respuesta o una contrarrespuesta a las vanguardias como el expresionismo o el dadaísmo. O sea, ahí ya estamos viendo una respuesta diferente y bueno, por eso vamos a analizarlo. Lo primero de lo cual vamos a hablar es cuándo surge el término. Es muy interesante, este término no es Sachlichkeit, traducido como nueva objetividad, porque en realidad surge en la pintura, de la misma manera que la expresión o el término expresionismo surge de una exposición de pintores expresionistas en Francia. O sea, la palabra expresionismo es un recurso estético de definir una nueva corriente en la pintura, y la palabra nueva objetividad no es Sachlichkeit, es un término que lo acuña el que era director de la Mannheimer Kunsthalle, o sea, el Salón de Artes de la ciudad de Mannheim, Kurt Hartlaub, porque había reunido unos 32 artistas, y de estos 32 artistas mostraba 24 obras. Esa reunión primera que surge es muy importante porque allí aparecen nombres que al día de hoy son fundamentales para comprender el movimiento. Los pintores Otto Dix, Georg Gross, Rudolf Schlichter y Max Beckmann. Menciono estos porque en estos cuatro pintores, la respuesta al expresionismo es con un realismo comprometido con la realidad social, un realismo que denuncia la situación social, política e histórica que están viviendo. Hay en la pintura que tiene características a veces de caricatura, y donde hay estereotipos muy marcados en los trazos,
marca una denuncia social y tiene la meta de lograr que el espectador de ese cuadro reaccione, se ponga a pensar, compare lo que el pintor tiene para decir con la realidad que está viviendo. Lo marco porque parte de esa idea de que la obra estética tiene que despertar una conciencia, tiene que despertar una conciencia ideológica en el espectador, es la idea que va a surgir en el teatro de Bertolt Brecht, del cual vamos a hablar, donde el teatro tiene la misma función, de despertar la conciencia ideológica, poner a reflexionar al espectador, y esa idea ya surgía sobre todo en Otto Dix y Georg Gross. Bueno, Schlichter y Beckmann son muy importantes. Entonces, si bien esta propuesta de realismo comprometido es original, la construcción de la imagen refleja claramente que ellos son herederos del Dada y del expresionismo. Hay muchas técnicas logradas dentro del Dada y el expresionismo que se hacen, que ya parecen como aceptadas o tradicionales en esta pintura. Y lo más importante que vamos a ver es que en esta pintura la realidad que se quiere mostrar ya no es la fascinación por la gran ciudad o el individuo urbano, sino vamos a mostrar los márgenes de la sociedad, las condiciones de vida, y siempre hay una cuestión de denuncia, sobre todo porque aparecen en los cuadros. Ahora vamos a ver. Este es un cuadro clásico, es Metrópolis, de Otto Dix, pintado entre 1927 y 1928. Y en este cuadro lo que vamos a ver es que tiene una estructura de tríptico. O sea, el tríptico quiere decir que está en tres partes, hay una ala central y dos laterales. Y en este cuadro, no sé si logran verlo bien, hay distintos elementos. Sobre todo, primero tenemos el marco de lo que es un cabaret, un lugar donde se toca jazz. Y este elemento es muy importante porque el jazz es una introducción de la cultura norteamericana, y el jazz viene justamente con la presencia, en este caso no hay ningún negro, pero sí tendría que haber un músico negro, y justamente este elemento del jazz dentro de la vida cultural norteamericana implica una pérdida de ciertas características típicamente alemanas, por lo cual, llegado el momento del nacionalsocialismo, el jazz va a estar prohibido, y va a estar prohibido por ser música de negros. Imagínense de dónde viene ese rechazo tan grande a la influencia norteamericana. La idea del nacionalsocialismo de recuperar una identidad cultural clara y firme en cuanto a la germanidad supuesta hace que todo esto que estamos viendo va a terminar siendo prohibido. También aparece la mujer, y en este caso el rol social de la mujer ya no es la de la ama de casa, sino la cantante, la bailarina de cabaret, y aparece algo muy importante que es la nueva figura de la mujer, con desparpajos, con el pelo corto, o sea, toda su prenda y la forma de que está maquillada, la forma en que se desplaza, ha cambiado en cuanto a lo que estábamos hablando hace 10 años atrás. Es un mundo de lujo, pero también aparentemente pecaminoso. ¿Pecaminoso por qué? Porque mientras estas personas supuestamente la están pasando muy bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos una escena de calle, se ve el empedrado, y aparece esta figura que también es muy importante, que es el que ha venido de la Primera Guerra Mundial. Está con muletas, quizás ha perdido una pierna, acá no se puede ver bien, camina por una calle donde hay prostitutas, y esta escena callejera se contempla con esta de acá. ¿Acá qué ven? ¿O no ven nada? Figuras femeninas, ¿sí? Y fíjense que la figura femenina está muy estilizada, está muy afinada y alargada. Mientras que las figuras grotescas tienden a ser más curvas. O sea, hay también una geometría
dando vueltas en cuanto a esa estilización, esas figuras casi etéreas, se contrastan con las figuras marginales de la sociedad, que la sociedad pretende no ver. Bueno. O sea que si hablamos de este cuadro como una forma de ver qué es lo que quiere mostrar este pintor Otto Dix, tenemos el clima social, o sea, hay un desbalance entre gente de mucho dinero, que tiene una buena vida, y una marginalidad de prostitutas, de heridos de guerra. También da testimonio de lo que son los primeros cabarets berlineses. Y esto es muy importante porque en esos cabarets también se va a recluir la resistencia al nacionalsocialismo. Ya saben que Klaus Mann y... La danza pedota hay un cabaret en el capítulo 2, donde viene el momento en que va, recorre la noche berlinesa, termina. Claro, bueno, y Klaus y Erika trabajan en un cabaret en Pfeffermühle, donde Erika y Klaus Mann bailan y Erika recita su poesía. O sea, también va a ser un lugar de refugio para cierta resistencia, que por supuesto no tuvo efecto más que tener que tirarse antes de los demás. Entonces, la idea de que estamos compilando parejas que bailan, una atmósfera así muy idealizada, con el mutilado de guerra, la mirada indiferente de las prostitutas, hay esta mezcla de sensualidad, de lujo, mezclado con la bestialidad, la animalidad de las figuras masculinas. O sea, hay como una especie de equilibrio bien formado entre algo así como mostrar una realidad que está resquebrajada, llevada a los extremos. Y los extremos son pensar cómo se llegó a eso. Por supuesto que ya en este movimiento, yo les había dicho que en el expresionismo había habido líneas apolíticas que en un principio no parecían todos ir al mismo ideal del hombre nuevo y que luego, a través de la Primera Guerra Mundial, terminan politizándose y demás. En esta nueva objetividad también hay tres grupos importantes que tienen que ver con cierta orientación de derecha o de izquierda de los pintores. Hay un grupo de Múnich, donde hay una gran influencia del clasicismo y del arte italiano, pintan naturalezas muertas o paisajes, y no hay mucho fuerza denunciatoria. Después están los pintores realistas de Hannover, que sí son de izquierda y marcan un claro compromiso sociopolítico. Y luego está el grupo de Berlín y de Karlsruhe, que usan el tema de la ciudad moderna. Estas tres líneas son muy importantes porque a la fecha, y estoy hablando del año pasado, se hace una exposición en Nueva York, en el museo, en el MoMA en Nueva York, sobre nueva objetividad, curado por un profesor alemán especialista en nueva objetividad. Y justamente cuando él dice por qué elegimos estas obras y demás, explica que dentro de la nueva objetividad han usado aquellas que son denunciatorias y las que tienen mero carácter así de paisaje o de naturaleza muerta, las dejaron postergadas porque piensan que es una línea de la nueva objetividad, pero no es representante después de casi un siglo después. Un siglo después no tiene sentido marcar ese tipo de pintura. Y a su vez, en esta exposición, que fue del año pasado, a fines del año pasado, también está claro que no solamente muestran pinturas, para hablar de la nueva objetividad, y hablan de literatura, sino que también muestran objetos de diseño, muestran esculturas, fotografías, cine y esculturas. O sea, ya para ellos la idea es que la nueva objetividad cubre prácticamente todo el panorama de los productos culturales. ¿Qué pasa? Hasta ahora hemos hablado de la pintura en la nueva objetividad. Pasemos a lo que sería la tendencia literaria. Y estoy hablando de tendencia y no movimiento, primero porque en un principio es un periodo muy breve y las sensaciones que hay, sentimientos muy confusos de hacia dónde ir, y sobre todo porque el movimiento, que podría haberse formado y madurado como tal,
formando escuelas y sucesores, es interrumpido en el 33 por el ascenso del nacionalsocialismo. Entonces es un movimiento que lo vemos surgir, pero tampoco sabemos, si en una circunstancia normal, cuánto tiempo hubiera llegado a durar. Se interrumpe abruptamente con el ascenso del nacionalsocialismo en 1933 y la prohibición de que ellos expongan o publiquen libros, o sea, la mayoría de los libros que se quemaron fueron de esta nueva línea, la nueva objetividad. Y los escritores que escribieron sobre esto, la mayoría también tuvo que exilarse o estuvo prohibido mucho tiempo. O sea que si definimos como tendencia literaria, vamos a hablar de que el fenómeno es entre guerras. O sea, la guerra termina, la Primera Guerra Mundial termina en 1918 y en 1933 asciende el nacionalsocialismo. En el 39 empieza la Segunda Guerra Mundial, hasta el 45. Entonces, en realidad, a veces para ser un poco más prolijos y más atados al concepto histórico, se suele decir que la nueva objetividad tiene que ver con la presencia de la República de Weimar. La República de Weimar, que duró justamente de 1919 a 1933, es el primer intento de república en la historia de Alemania. Alemania, hasta la Primera Guerra Mundial, tenía un régimen monárquico. Y es la primera vez que Alemania como nación intenta ser una democracia, ser una república y recurrir a la democracia con el voto popular. Y a su vez es la primera vez que votan las mujeres. Y es muy interesante porque en esta nueva objetividad la mujer tiene un rol muy importante en la literatura y en la plástica, y al mismo tiempo está mostrando su nuevo rol en la sociedad, como sujeto votante, sujeto que trabaja, ya no es el ama de casa, sino que tiene otros logros, y esos logros son los que el nacionalsocialismo también va a perder. O sea, toda la libertad que se logró en este intento de república y demás, desaparece abruptamente el año, vamos a decir, del 33, 34 al 45 de una manera absoluta. ¿Cuál es el detalle más claro? La idea de representar la realidad en forma sobria, sin ilusionismo. O sea, la verdad, lo más interesante es la idea de que yo puedo reproducir en la literatura sin generar fantasía, sin generar ilusión literaria, de una manera sobria. Sobria implica poca adjetivación, poco detalle, no hay proyección interior hacia los personajes. Los personajes son planos en el sentido de que no hay proyección emocional hacia ellos. Es una literatura más escueta, donde los grandes temas son la sociedad, el erotismo muy presente y la técnica. Y el trasfondo, básicamente, y las consecuencias de casi todas las tramas literarias, aparte de la guerra, es la gran crisis económica. Ahí tienen que pensar que en 1923 se produce la primera y última hiperinflación que tuvo Alemania en el siglo XX. Después hubo inflación, pero ahora en el siglo XXI. Esa hiperinflación hizo que la gente saliera con carretillas de billetes a hacer las compras en los supermercados, a hacer las compras, y que, en fin, lo que se compraba a la mañana ya la tarde tenía otro precio. Incluso hay un detalle muy lindo que Franz Kafka, que ya estaba enfermo y que ya se había jubilado, él tenía una jubilación como checo y el gran sueño de su vida era vivir en Berlín. Y como su vida está asignada por mala suerte, Franz Kafka va a Berlín justo en 1923 y él estaba en pareja con su última mujer, que era Dora Dimán, y tiene que alquilar algo más o menos lindo, pero claro, ¿no? Ya nadie tiene dinero y él tenía la suerte de que cobraba
el dinero por la República Checa, o sea, cobraba moneda extranjera, pero el gran problema era que los padres le tenían que girar el dinero por correo porque no se podían hacer giros. No sé si esto les resulta interesante. Y él ganaba plata si cambiaba el dinero en el momento. Pues de la mañana a la noche cambiaba el dinero. Entonces era una locura de que llegara todo negro el dinero desde de Praga. Y se lo imaginan acá haciendo las compras y especulando inútil como era para poder comprar algo, al punto tal de que cuando ya no les quedaba dinero y ya no se podía comprar nada, él y Doberman dicen que quemaron manuscritos para poder tener calefacción, porque ya no tenían dinero para pagar la calefacción ni la comida, se estaban muriendo de hambre. Bueno, esto es un agregado de pobre Franz Kafka, que soñaba con estar en Berlín, llega a Berlín, le toca la hiperinflación y ya hacía tanto frío que tenían que mandar cobijas y edredones de pluma por correo porque ni siquiera tenían abrigo. Así que imagínense la situación de pobreza. A esa crisis que estoy hablando de 23 surge en 1924 una recuperación económica muy importante, explicaciones hay muchas, y ahí están los años dorados, tan famosos, que terminan en 1929 con la gran crisis de la Bolsa de Chicago, que la crisis mundial. Y bueno, ahí empieza, o sea, esa crisis económica en la década del 20 es importante porque secuela de la Primera Guerra Mundial, secuela de que Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial y tenía que pagar las consecuencias, y aparte una crisis económica muy difícil de manejar. ¿Por qué desaparece el movimiento? La crisis mundial tiene mucho que ver, pero más que nada, ya lo dije varias veces, pero vale la pena repetir, está la toma del poder del nacionalsocialismo en 1933, después vamos a hablar con detalle, por lo cual, en el plano cultural, establecen que solamente está habilitado lo que se llama la literatura Blut und Boden, quiere decir, esto es sangre y piso, y suelo. La idea de esa literatura, que era la única permitida por el régimen, era que fuera sobre alemanes, sobre la cuestión alemana, algo que sea como, que sirva, una literatura que sirva para identificar a la nación alemana con su idioma, con su tierra, y cualquier otra cosa que saliera de ese esquema queda totalmente anulado. Esa literatura, por supuesto, que fue una literatura, como toda literatura que se escribe en función de, dejó de tener ningún valor. Los libros que se leían en ese momento se desaparecieron, no hay recuerdo de nada de lo que se haya escrito en ese momento como algo importante. ¿Y qué pasó con lo otro? Los otros escritos literarios, los poetas, los novelistas, sufren lo que fue la quema de libros y la revisión de exponer obras si eran pintores. Y eso estaba conectado con la idea de lo que se dice Entartete Kunst, que es el arte maldito, el arte prohibido. Esas obras entonces pasaron a la clandestinidad. Pero como ellos mismos sabían que esos autores eran valiosos, muchas de estas pinturas fueron confiscadas por los nazis y guardadas en sótanos de museos, de academias. Muchos jerarcas nazis que conocían el valor del arte se apropiaron de estas obras. Y en general hicieron a veces canje. Yo llegué a conocer al hijo de Max Beckmann en Múnich, en Alemania, en 1900, bueno, ya me da vergüenza decirlo, 87. Era el hijo de Max Beckmann. Y me decía mi padre, estábamos tan pobres y tan prohibidos que en el pueblo, que era un pueblito al sur de la ciudad de Múnich, mi padre, por ejemplo, compraba un salame y lo cambiaba por un cuadro. Y el almacenero, de buena onda, aceptaba el cuadro que después valía $5.000, $10.000, lo aceptaba por un salame.
eran pintores prohibidos y solamente sobrevivieron porque la gente de alguna manera los bancó. Igual hicieron negocios, que tenía un Beckman canjeado por un Salamín y lo guardaba después, llegó a tener $20.000. Así que bueno, era negocio. Eso compran muchos salamines. ¿Qué te parece? Bueno, el otro fenómeno que produce por este descenso es que todos aquellos escritores que fueron prohibidos tuvieron que exilarse. Y en la historia de la literatura universal es la primera vez que surge el concepto de exil-literatura, literatura del exilio. O sea, la literatura alemana es la primera que toma ese fenómeno del exilio por motivos políticos como un nuevo género literario que a su vez va a producir novelas, temáticamente novelas referidas a eso, autobiografías, poesías, ensayos. Y esa idea del exilio literatura es que los escritores alemanes se trasladan a otras naciones, a otras latitudes, y siguen escribiendo literatura en alemán, pero con una temática condicionada a las circunstancias del exilio. Y los que no se fueron, se llama también emigración, emigración interior, lo que los españoles le llaman incilio, o sea, hablan del exilio y del incilio. No sé si ya les han hablado de eso. En alemán es migración interna. Son los que se quedaron calladitos, hicieron sus papeles, algunos llegaron a recuperar algunas cosas que se escribieron durante la proscripción y algunos también hicieron resistencia, fueron los menos porque no tuvieron demasiado éxito. O sea, estos tres fenómenos tienen que ver con que el movimiento desaparece, pero desaparece por circunstancias ajenas a la voluntad. Sin embargo, y esto es muy interesante, lo que dicen, sobre todo los que se dedican a pintura y a gráfica, es que muchas del estilo del nacionalsocialismo en cuanto a afiches o figuras reproducidas, y posteriormente todo lo que es la gráfica y la pintura de lo que fue Alemania del Este, Alemania comunista, siguió la línea de la nueva objetividad. O sea que esas líneas de trabajo, tanto de la pintura como los de la literatura, siguieron veladamente explicando que de alguna manera aquellos que se quedaron haciendo nueva objetividad antes del nacionalsocialismo, después de la guerra, cuando retoman su producción artística, toman algunos elementos de la nueva objetividad. Bien. Es importante entonces insistir este concepto de que se busca reproducir con objetividad la realidad. A su vez se generan prototipos o clichés de personas típicas de la sociedad. Aparece el dueño de fábrica como un burgués, caricaturizado así como un obeso, con todo el aspecto de que le interesa el dinero. Eso se ve mucho en Gross y en Dix. Aparece el dueño de fábrica como el capitalista, aparece el obrero reprimido. O sea, aparecen ese tipo de clichés donde hay una presencia que no existía todavía, que son de la masa. O sea, el pueblo como ejemplificado como una masificación sin identidad. Y aparece algo nuevo que tiene que ver con los medios y que son la presencia o la influencia de los periódicos, de la radio, de la telefonía. Y esa presencia está marcada como el rasgo de modernidad que quizás sea la técnica aceptada como una forma de modernidad. Vamos a ir con más detalles después al respecto. Lo interesante es que, ¿qué pasó con ese entusiasmo, esa exaltación del expresionismo, deseando el surgimiento del hombre nuevo y demás? Desaparece. Y desaparece por desilusión, y quizás el texto que mejor explica
cómo de un expresionista aparece alguien que escribe de manera diferente, a pesar de haber sido un gran expresionista, es el escritor Alfred Debling, que en 1929 escribe una novela que se llama Berlin Alexanderplatz. Y en esa novela tenemos todos los elementos de la modernidad. Si bien es una novela sobre la ciudad es el verdadero protagonista de la novela, todos los elementos heredados del expresionismo están trabajando en función de algo nuevo, que es la reproducción de la realidad, pero de una realidad marginal. El protagonista es un asesino, se reúne con otros asesinos y con prostitutas. Todo lo que transcurre en Berlin Alexanderplatz es crimen, robos, en fin, hay un nivel de violencia, hay clínicas psiquiátricas, el personaje acaba de salir de una clínica psiquiátrica, aparecen todos los elementos de una realidad desbalanceada. Y lo más interesante es que cuando yo quiero describir la ciudad, la describo a través de la publicidad, de los afiches que aparecen en los subtes o en los trenes, tranvías, aparecen textos periodísticos, aparecen dentro de la novela recetas de medicamentos, canciones, textos de periódicos. O sea, ya hay en la novela un nivel de información donde, lo voy a decir con un término cinematográfico, yo tiro en crudo la información y espero que el lector la vaya uniendo. O sea, esta idea de que la realidad es como un collage donde yo voy aportando elementos de distintas áreas y espero que el lector, a través de ese collage, arme su conjunto y de ese conjunto visualice lo que son las zonas grises de una sociedad de entreguerras que está empobrecida, ha perdido su espíritu de lucha, hay pobreza, hay marginalidad, no hay esperanza. Eso es lo que se ve en Berlin Alexanderplatz. De manera tal que sí está claro que hay una preocupación. Debling pertenecía al Partido Comunista, era médico y como médico trabajaba en zonas obreras de Berlín, o sea, había una conciencia muy clara de lo que tenía que hacer, y en su literatura la idea era reforzar esta identidad de esa cultura de masas que está totalmente diluida, levantar algo así como la democracia incipiente que no está funcionando, y de alguna manera es un reclamo de que lo que está pasando es lo previo a una gran catástrofe. Justamente por eso, de Imran Cohen, no vieron esta, sino... No, Gilgit, pero la mencionamos. Bueno, de nuevo, fíjense que acá dice la muchacha vestida con seda artificial, o tafeta, está publicado de cualquier manera en castellano, así que no se preocupen, pero igual vieron que en el caso de Imran Cohen aparece ese nuevo rol de la mujer, la sociedad vista desde el punto de vista de la mujer. Después tenemos un libro del cual vamos a hablar, de Franz Fallada, Rainer Mann, Masnun. Les voy a contar por qué, porque son tres ejemplos básicos de lo que es la nueva objetividad. Y acá ven Alfred Debling, Berlin Alexanderplatz, y Geschichte con Franz Biberkopf, la historia de Franz Biberkopf, que es el personaje que les estaba contando. Novela que yo amo, y los estudiantes que tuvieron que leerla la odiaron. Muy pocos lograron convencerse de que valía la pena, pero bueno, es una buena experiencia para analizar. Y si no les gusta leer la novela, por ahí pueden ver la miniserie de Fassbinder, Berlin Alexanderplatz, que ahora sería miniserie de 6-7 capítulos. Sí, 6 Y si no, no. Quédense con la... Bueno. Yo acá puse algunos autores para ver, y lo más interesante es que miren que está acá. Erich Maria Remarque, Investen Nick Noyes,
Nada, no. Esta es la que tienen que leer. Bien, acá está mi adorada Federico. Aparece Dion Fanga, que también es muy importante, pero por relaciones de amistad y en el exilio. Joseph Roth, también vamos a hablar de Joseph Roth, es La huida sin fin, también vamos a hablar de eso. Aparece el escritor, acá aparece Ingram Cohen, Gilgi, Eine von uns, en 1931, y 32, Das Unzeichen der Mädchen. Hans Fallada, esto me interesa, Ernst Junger, y esto es muy interesante porque Ernst Junger ha tenido su vuelta de fama en la década del 80 y del 90, por algún motivo extraño, Acantilado en España saca en traducción castellana 2 o 3 novelas de Ernst Junger y fue un momento de rehabilitación. Muchos de estos autores, como Ernst Junger, se los consideró en el fragor de la Segunda Guerra Mundial y a posteriori, desde el 50 y 60, como supuestos nazis. Hubo una gran confusión al rever, terminada la guerra, quién hacía literatura para el régimen y quién no. Se generó una serie de confusión. Ay, este es uno, el otro me quiero acordar porque es un autor que prácticamente estaba prohibido leerlo. Yo me acuerdo que en una librería de viejos había conseguido, bueno, no me sale el nombre, había conseguido una novela, el título era El cisne canta hasta morir. No puede googlear. Bueno, leí esa novela, me pareció hermosa. Yo era una chiquita de 19, 20 años y le fui a contar a mi profesor, que era el antiguo titular de literatura alemana, Rodolfo Moder, que había leído una novela preciosa y que me llamaba la atención que nunca lo hubiera mencionado. Y este hombre, que tenía todos los prejuicios de los germanistas posguerra, dijo, no, pero ese autor está canceladísimo, es un nazi, ese es Blut-Boden-Literatur. Me dijo de todo, como diciendo, te quemaste, ¿no? Bueno, es Ernst Wicher. Que después está reeditado, se editó un montón, también lo han traducido. Ernst Wicher, sí. Bueno, este pobre, como el caso de Ernst Junger, cayó en la volteada de que era Blut-Boden-Literatur, nada que ver. Nada más que, obviamente, en la época de la prohibición, si uno quería hablar de una situación, tenía que elegir otra época, otro marco histórico, que no, si ocurrió en Alemania, la trama tenía que ser totalmente neutra. O sea, hay muchas cosas para explicar. De Ernst Wicher es el caso ejemplar. Yo misma me acuerdo de la cara de espanto de Rodolfo Moder cuando le conté que te había leído y me había gustado. Me vio como diciendo, bueno, no tiene salvación. Pero bueno, de todo esto, lo que se puede volver a ver es que muchas de estas figuras que publican en momentos complicados, en fin, tienen un destino diferente y por eso voy a poner el caso de Hans Fallada. La novela era esta que mostré recién, Pequeño hombre, ¿qué pasa ahora? Werner von Mason. Hans Fallada la hizo bien. Él escribió una novela. Pero viendo que con esta novela no iba a sobrevivir a la censura, le cambió los contenidos para que el nacionalsocialismo la aceptara. Entonces, en vez de ser un militar, era un futbolista el personaje. Bueno, y con esta adaptación, fíjense, en 1935, o sea, plena prohibición, vendió entre 119 y 145 miles de ejemplares. En el 41, más todavía, 179 a 138 miles de ejemplares. O sea, el éxito editorial. Con dos conceptos que son los que ya para la industria del libro
estamos hablando de la década del 30, importa que es el concepto del libro como marketing. Vende, es un long seller, o sea, tiene distintas tiradas y esa tirada viene bien. Es un best seller y es un long seller, ya está, garantizado. De hecho, este libro fue 45 ediciones y 20 ediciones en el extranjero, en plena prohibición del nacionalsocialismo, solamente porque Hans Fallada le cambió el personaje, le cambió el oficio. Era de denuncia la obra. Y era un soldado. Se avivó, lo puso un futbolista y pasó todo bien. Ahora habría que hacer al revés. Poner en vez de futbolista, poner al soldado. Lo gracioso es que recién en 2016 se publicó la versión original, que causó mucho espanto porque la gente decía, pero ¿cómo? Este publicó en pleno nacionalsocialismo, o sea, no está muy limpio. En el 2016 se encuentra la versión original y cuando se la lee se descubre que realmente era de denuncia. Nada más que las editoriales, con muy buen criterio, para que no se muriera de hambre y para sobrevivir, es un capítulo del cual no se habla lo suficiente, que es los manejos editoriales en pleno nacionalsocialismo, cómo hicieron para seguir publicando y meter alguna obra y cubrir el mercado con literatura basura, como esa literatura de Brutus Bode, y algunos de ellos sobrevivieron gracias a esa estrategia editorial. Bueno, o sea, ¿cómo sobrevivió la literatura? Haciendo un guiño al régimen. El otro caso, que también es importante, son de esos escritores que alguna vez escriben algo que finalmente es lo que les van a ocurrir. Joseph Roth, obviamente judío, escribe en 1930 Job, romance de un hombre sencillo. Y vuelve la imagen bíblica. Básicamente lo que está marcando es de cómo los judíos del este comienzan a acercarse a Europa, o sea, son los judíos que van saliendo de la Unión Soviética y migran hacia el este, hacia el oeste, perdón, a comienzos del siglo XX, y lo ve como una analogía a la historia bíblica. En esta idea de los judíos que migran del este hacia el oeste, él utiliza un personaje, Mendel, que es un judío ortodoxo, que abandona la Rusia zarista y termina en Nueva York. En ese periplo hay una representación de todos los hechos históricos, interpretados como bíblicos o como tragedia griega, y que de alguna manera tienen el mismo esquema que Berlín Alexanderplatz. En Berlín Alexanderplatz permanentemente está mostrada la ciudad y aparecen conceptos griegos, imágenes de la tragedia griega, mostrando a la ciudad como una mujer y viviendo un drama griego. También hay una imagen bíblica. O sea, la idea es que yo a través de ciertas situaciones bíblicas estoy denunciando hechos históricos. Lo gracioso es que Joseph Roth tuvo que emigrar por judío y comunista, terminó en Estados Unidos y de alguna manera lo que él escribió de Job termina siendo parte de su vida, previo a todo esto. Otro elemento también importante de la literatura es el estilo híbrido. Y ese estilo implica que ya los medios han decretado que el lector común de literatura necesita un lenguaje sencillo, claro, sin mayores complicaciones, lo que se dice un lenguaje periodístico entendido por periodismo ciertamente siglo XX, ¿no? El caso más importante, para variar, es el de Alfred Debrin. Alfred Debrin escribe una novela tipo reportaje. Es una novela policial sobre dos amigas lesbianas, donde están todos los temas, la violencia de género, la marginalidad, y lo más interesante es que en ambos casos
ellas de alguna manera, bueno, terminan matando a uno de los maridos por envenenamiento, y la idea es rastrear los motivos por los cuales estas dos mujeres llegaron al asesinato. Esta literatura entonces se despoja de toda cuestión estilística o recurso metafísico, es una literatura puntual. Y la idea es que, ¿qué pasó entre medio? El lector cambió. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que ya sabe leer, hay un pueblo que consume medios, hay un pueblo que comienza a tener información a través de los periódicos, a través de lo que lee, en lo que consume leer, y ese público, que es el público de masas, hay que tenerlo entretenido, pero al mismo tiempo, si yo quiero llegar a ese público de masas, que ya no es un público de élite, tengo que llegar con una literatura sencilla, clara, sin muchos recovecos. Y ese es el estilo híbrido que le da un carácter diferente a la literatura. El otro tema es que también en la lírica todo cambia y se habla de la poesía de la cotidianidad, o Gebrauchslyrik. De nuevo, la poesía ahora va a tomar una función clara de comunicación, y tanto Bertolt Brecht, en su volumen de 1927, Haus vor Stille, Paul Tucholsky y Erich Kästner apuntan a usar el concepto clave de decir, voy a hablar sencillo, voy a hacer poesía pero con términos bien sencillos, para hablar de problemas de época, reflexiones políticas, textos satíricos, y esta lírica está pensada más que nada en función del cabaret literario. Piensen que estos textos serían más o menos el equivalente de alguien que hace stand-up en la actualidad. O sea, yo llego con una producción artística, pero mi misión es comunicar algo que voy a denunciar, ¿no? Utilizando un lenguaje sencillo para que llegue a todo el mundo, pero más que nada buscándole la vuelta para que esa situación resulte ridícula y me haga pensar de qué nos estamos riendo. Ese mecanismo de stand-up sería una tercera generación de lo que se hablaba o de lo que se recitaba en un cabaret literario en esa época. Otro ejemplo de una gran poetisa es Maya Caleco, que habla del libro. Antes las secretarias aprendían escenografía. O sea, como no había grabación, se habían aprendido ya lo sabrán por las novelas literarias. Gilgi bueno. escenografía. Bueno, es cierto. Bueno, ella escribe, o sea, el cuaderno de escenografía lírico, Das lyrische Stenogrammheft, versos de la vida cotidiana, versos con Alltag. Maya Caleco es mujer, habla sobre la mujer, y justamente es como ese perfil de la mujer empleada, parte de un mecanismo de producción, compone su tarea dentro, o sea, compone lírica dentro de su ámbito de trabajo, que es la escenografía. Y ahí es donde se resalta mucho el papel de la mujer. Otro gran momento o rubro es la novela de época, Zeitroman. La novela de época tiene básicamente una misión, que es marcar los aspectos sociales y políticos de una situación específica, pero siempre con un ángulo crítico, y la idea es que es una denuncia. Fíjense que acá puse en la novela Investen nicht Neues, sin novedad en el frente, como un ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque es una novela antibélica, escrita entre guerras, muy próxima al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y que fue bestseller. Fue una novela que se publicó en 22 idiomas, y hasta la fecha han aparecido más de 50 idiomas,
y las ventas estimadas superan en todo el mundo los 20 millones. ¿Qué les parece? Esto sí que es un ejemplo de modernidad. Y bueno, de hecho estamos en 2025 y ustedes van a leer, y aparte hace 2 años salió la película. La tapa de esta edición es la película. Sí. La versión de Netflix. Sí. Bueno, y acá cometo el crimen, un crimen a conciencia, siempre me lo digo a mí misma y se los aclaro. Dentro del teatro alemán hay escritores los cuales no se los debe hablar o se los debe adosar a movimientos o vanguardias, porque son los clásicos modernos. O sea, ellos solos son su propio movimiento. Uno de ellos es Franz Kafka, que no lo voy a pensar como expresionista, si bien todos sus amigos eran expresionistas, y otro caso es Thomas Mann. Thomas Mann no es de nadie, es de sí mismo. Pero Thomas Mann tiene algo así como un proceso de concientización política. Cuando comienza todo este embrollo de entreguerras en plena República de Weimar, Thomas Mann era totalmente apolítico y estaba convencido de que no iba a pasar nada. De hecho, como si ya vieron un poco la interna familiar, Klaus Mann, Erika, son los que más le insisten en que se vaya, que se exilie, porque en cualquier momento le van a caer, y él insiste que no, qué sé yo. Bueno, Klaus y Erika ya empiezan con los cafés literarios de Pfeffermühle y demás a hacer escándalo, y ellos se quieren ir antes, pero finalmente Thomas Mann tiene que tomar partido, porque la situación política se le ha ido de las manos a todo el mundo. Entonces, él de alguna manera responde a los requisitos del momento, reconoce que se ha equivocado y que tiene que tomar partido y hablar de política, y escribe un libro muy hermoso que se llama Confesiones de una político. Y al mismo tiempo que escribe esto, también escribe La montaña mágica de Zauberberg en 1924. Y ahí él, muy inteligentemente, va a representar el clima de época, y sobre todo el clima de época donde dentro de una misma familia los que son de izquierda y los de derecha están totalmente peleados, que es su gran pelea con su hermano Heinrich Mann. Heinrich Mann es un activista de izquierda y él era de centro, qué sé yo, bueno. Sí, no era de derecha, de centro. Bueno, Al lado de Heinrich quedaba. sí. Y él justamente, la idea de Zauberberg es no hablar de Alemania. Todo transcurre en una montaña, supuestamente en Davos, donde su mujer va a hacerse una cura y él se le ocurre escribir una novela en un hospital de montaña para enfermos de tuberculosis, que es como un microcosmos, una micro sociedad. Y en la montaña mágica describe las distintas personalidades. Aparece el jesuita, que es totalmente ideológicamente es muy forzado, aparece el de izquierda, bueno, aparecen todos los elementos de la sociedad, pero no es Alemania. O sea que su novela de alguna manera no ataca nada y está muy logrado. De hecho fue una época, y es el único momento en que él responde a la época, a la necesidad de visualizar lo que está ocurriendo. Porque pasa esa sensación, están viendo el desastre, están viendo que todo eso va hacia lo peor, y hay muchas personas que todavía piensan que hay una salvación. El caso más concreto son los suegros de Thomas Mann, que era una familia de mucho dinero, de sociedad, pero judíos, fueron los últimos que terminaron abandonando Alemania. Más tarde todavía que Thomas Mann y su mujer, su hija, y finalmente tienen que van a emigrarse a Francia y a recluirse, porque ellos mismos consideran que no iba a pasar nada, que esto se iba a detener en algún momento. Bueno, esto es porque hay pasión por la familia Mann. Nos ocupamos mucho. Entonces,
El otro elemento, juro que ya estoy por terminar, porque está medio largo. Está otro fenómeno de este periodo, que es la nueva objetividad, es que dentro de la novela aparece una reflexión acerca de los géneros. Entonces, la novela tiene que ser una novela que sea una antinovela. El teatro tiene que ser un teatro que sea antiteatro. O sea, en la nueva objetividad lo que se plantea es que los géneros hay que volver a definirlos. Y hay que reflexionar acerca de los géneros dentro del género mismo. Escribo novela y hago un ensayo sobre la novela. Hago teatro y hago una reflexión sobre el teatro. Y la idea es romper esa tradición, esas convenciones. Y aparecen novelas muy importantes, no puse fecha, bueno, El hombre sin atributos, austríaco, de Robert Musil, Hermann Broch, una trilogía muy importante, donde él hace tres novelas con distintas etapas. Una es 1888, o sea, el comienzo de las vanguardias, 1903, el argumento de la anarquía y la guerra, 1918, fíjese que esa tercera novela se llama Huguenot o The Distanclichkeit. De nuevo aparece este concepto de objetividad. ¿Y quién es Huguenot? Passenhoff es un militar, este es un intelectual, Huguenot es un burgués que vive en medio del Rin y que vende vinos. O sea, es un aburguesamiento de la sociedad. En esa trilogía, Hermann Broch hace toda una novela, hace toda una reflexión sobre la novela. Robert Musil también reflexiona sobre la novela. O sea, se llaman novelas ensayísticas porque es una combinación de novela y ensayo. Y ahí estamos burlando ciertos límites de género. Y de la misma manera, tenemos el teatro de la nueva objetividad, que está representado no solamente por Bertolt Brecht, sino por Ferdinand Bruckner, Marie-Louise Fleischer y Karl Mayer. Edwin von Horvath. Este lo me olvido porque a este se murió, se le cayó caminando por una plaza en París. Es una muerte muy paqueta. Un rayo rompió un tronco de un hilo y le cayó el tronco y lo mató. Pero te comiste en París. Pero claro, sí, no es lo mismo. Es una muerte paqueta. Sí, no te pasó Plaza Moreno. Es una muerte paqueta. Si acá te piso un micro, no, cruzando para el bosque, ya está, no es paquete. Pero si se te cae un árbol en París, no me acuerdo dónde era, pero digamos una zona residencial. Bueno, igual en todos ellos lo que hay es plantear un teatro denunciatorio para tomar conciencia y sobre todo reflejar el nuevo cambio, este cambio que genera la crisis. Si planteamos justamente lo que Brecht dice, es, bueno, en esta idea de que voy a cruzar géneros, si hago novela ensayística, si hago teatro, Brecht dice, voy a hacer un teatro épico. O sea, voy a mezclar desde una idea aristotélica lo que es épico, que sería la narración, con el teatro. Entonces, él va a hablar de que escribe un teatro épico o un teatro no aristotélico. La idea es que cuando acuña este término, él habla de épico porque lo que está diciendo es que va a reaccionar contra un teatro que supuestamente es heredero de Aristóteles, y de ese teatro, aún en el expresionismo, había un abuso de efectividad, abuso de efectos y sobre todo ilusionismo. Brecht se espanta y dice, bueno, si la obra me dice que entra el rey subido un caballo, el teatro tradicional va a meter un caballo que no posible sea blanco y una persona vestida de rey para ser realista. Y esa obviedad de tratar de reflejar la realidad lo más exacto en la escena tiene que ver con la idea de que yo como espectador me siento en la butaca y me siento ante una ilusión de que estoy viendo un pedazo de realidad en esa puesta dramática.
Entonces los detalles de realismo o de veracidad que el teatro tradicional me planteaba son una forma de dejarme totalmente alucinado, sin capacidad de reflexión. Él dice, la ilusión dramática, todos los efectos que hacen para que yo crea que eso que estoy viendo es la realidad, esos son perniciosos para la función teatral, porque no dejan que yo me ponga a pensar lo que estoy viendo, sino que me dejo llevar, me proyecto en los personajes, en lo que está viendo en escena y me olvido de ponerme a pensar. Las emociones despiertan. Y él dice, bueno, justamente el teatro aristotélico es, yo voy sumando emociones, me compenetro, hago la catarsis, me purifico, me voy a mi casa y ya está. Y dice, justamente lo que hay que evitar es la catarsis, porque no es cuestión de despertar las emociones, es cuestión de despertar la razón. El teatro no aristotélico no apunta a despertar emociones, sino apunta a generar reflexión. Entonces, él dice, a un teatro donde domina el sentimiento, Brecht le opone uno épico donde rige la razón. Todo intento de ilusión teatral es eliminado de base como peligro potencial para el público que busca la identificación. Entonces yo no tengo que proyectarme en el héroe, sino que el héroe, ese personaje que está en escena, tiene que generar distancia. Tiene que evitar que haya proyección del espectador hacia él. Entonces, lo que voy a abreviar un poco, pero a ver. Es uno de los fenómenos del teatro que va a quedar para siempre en el teatro moderno, es el efecto de distanciamiento, el V-Effekt o Verfremdungseffekt. Hay un ejemplo claro en esta obra que se llama La ópera de 3 centavos, die Drei-Groschen-Oper. Eso es un ejemplo típico, porque primero la obra elige un elemento, una escena que en el espacio y tiempo está desplazado a otros siglos y a otro país. Eso ocurre en Inglaterra 2 siglos antes, de manera tal que no le pueden decir nada. Y los personajes son una denuncia, pero es una sociedad de ladrones que conviven con la policía y al mismo tiempo están planeando un gran robo en un momento que va a ser el cumpleaños de la reina. Y todo eso está figurado como, es una crítica realmente muy cruel hacia la situación reinante, pero nadie le puede decir que está hablando de Hitler, ni de nacionalsocialismo, ni de nada. Y tuvo un éxito fundamental porque justamente él consideraba que todo lo que había funcionado en esa ópera era, en esta obra de teatro, era específicamente lo que él planteaba como el teatro de la nueva objetividad. Pero al mismo tiempo, y también como un género de época, está el teatro popular, el Volkstheater. Ese teatro popular siguió vigente y tiene que ver con que, si bien se refiere, por ejemplo, a que yo hago una obra de teatro sobre la vida de los campesinos en los viñedos, ¿sí? Es el caso de Karlsmayer de Friedrich Weinberg, La Viña Alegre, o que es el capitán de Köpenick. Todos se refieren a cuestiones que tienen que ver con la descripción de la vida rural, o lo que sería algo así como más folclórica, más referida a cuestiones del pueblo, como reuniones, eventos entre obreros, entre empleados, pequeños burgueses, son historias mínimas. Pero esas historias mínimas hay una crítica social, está la cuestión política, está el tema económico. Ese género sigue teniendo cierta vigencia y sobre todo porque cambiándoles algunos signos políticos podían funcionar dentro de lo que era la prohibición del nacionalsocialismo. Pero en general, por ejemplo, Schumacher hasta el viñedo alegre, hasta acá no tuvo que exilarse. Ya cuando
escribe El capitán de Köpenick, de la cual hay película incluso, ahí ya estaba exilado, ya estaba súper prohibido. Bueno, concretamente, y vamos al final, temas y motivos. Confrontamos. Tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa con características del expresionismo? Hay una tensión entre el colapso de la cultura europea y el impulso de resurgimiento. O sea, la idea es, antes de la guerra, hay una noción de que esa cultura europea está resquebrajada, hay una decadencia bien clara, pero también hay la idea de que se pueda resurgir. Una vez que haya crisis, esto se puede volver a poner en funcionamiento. Hay una relación de amor y odio por la gran ciudad. Después todo esto se va a perder porque justamente la ciudad va a mostrar sus dientes, su cuestión bestial, y la idea de que si bien hay malestar y la sensación de que hay una crisis, está todavía la esperanza de una nueva era, de un nuevo hombre, de que todo eso se va a recomponer. Todo eso desaparece por la experiencia de la Primera Guerra Mundial, y la nueva objetividad que plantea está mostrar la vida cotidiana tal cual es, y en esa vida cotidiana reproducida lo que se ve es que yo puedo generar el mismo efecto de desazón, de crítica, mostrando hechos, datos. Me confronto con esa realidad y describo el hombre medio, ya no como una víctima de la sociedad o de la ciudad, sino como un hombre que está evolucionando en un estado político un poco resquebrajadizo, como es la República de Weimar. O sea, veo esa figura con ciertas fisuras, pero lo que estoy haciendo es una denuncia sobre algo más concreto. Ya no hay ideales, simplemente es describir lo que se ve. Como objetivos, el expresionismo quería lograr un futuro mejor, buscar un nuevo ser, un nuevo resurgimiento, una nueva sociedad. Había allí la advertencia para catástrofes y apocalipsis, sí es muy dramático, pero todo estaba mediado por la ilusión de que todo eso iba a mejorar. La nueva objetividad muestra un resquebrajamiento en la situación social y económica, reconoce que el modo de vida de la República de Weimar no es lo ideal, hay aspectos logrados, pero también hay muchas grietas, hay pobreza, marginalidad, crisis económica, crisis política, hay muerte, ahí comienza la policía también a actuar y atacar a la gente de izquierda, está el famoso asesinato de Rosa de Luxemburgo y Karl Liebknecht, la policía, que ya son policías civiles, o sea, no son policías, son como un servicio, todavía un servicio secreto, pero es como parapolicial que a dos grandes figuras del comunismo los matan y los tiran en un canal en Berlín. O sea, hay mucha violencia marcada. Entonces, esta literatura le habla a la masa, se integra al pueblo, le habla al hombre común, pone la literatura en función de ese hombre común y promueve un arte que sea sencillo, pero muy efectivo. Y por otro lado, tenemos que en el expresionismo había sentimientos, sensaciones que están por encima del mensaje. La retórica y el estilo todavía siguen pensados en función de revalorar ese mundo que es la expresión de mi yo, la idea de que el mundo exterior expresa mi mundo interior, esa idea de que yo puedo proyectarme en ese mundo y expresarme, eso está vigente, pero desaparece con la nueva objetividad. Hay un estilo de reportaje, hay técnicas de montaje, y acá está la influencia de las películas, y ahí está el enlace, porque tanto en lo que es la producción de las películas, que ya comienza en la época del expresionismo, los que eran escenógrafos del film alemán, del cine alemán, eran casi todos escultores o artistas del expresionismo. Había una técnica de montaje que le exigía las cámaras. Por el uso de las cámaras yo aprendo a hacer, por un lado, cortes, pero también primeros planos y segundos planos.
el montaje también tiene que ver con la necesidad de narrar en función de la imagen. Y estos recursos que se ven, por ejemplo, en Berlín Alexander tras de Devlin, están muy claros en cuanto a que en la composición narrativa yo elijo recursos fílmicos que ya están, que vienen del cine, y el cine los tomó a su vez de la literatura. Es un ida y vuelta. Lo mismo pasa con el jazz y la música moderna. De manera que los personajes no expresan emociones o subjetividades, son personajes que quizás nos resultan hasta incluso un poco planos. Objetivamente yo presento a las mujeres y a los hombres tal como los veo y no hay idea de introspección ni algo estilo. Son figuras que quizás quedan demasiado planas, pero bueno, ese es el estilo. Y el lenguaje es totalmente diferente. Ya no hay metáforas exageradas, ni una sintaxis abrupta, el estilo es sencillo. De nuevo, mi público promedio ya no es la élite literaria ni intelectual, sino la masa, y economizo lo más que puedo recursos retóricos porque quiero llegar a una mayor cantidad de lectores. Ya no es la calidad, sino la cantidad de lectores lo que cuenta. Y lo que vemos como fenómeno es que si bien en el expresionismo hay una gran predominancia de lírica y de drama, en la nueva objetividad fuerte son nuevas formas de novelas, como la novela de época, Roman, como la novela ensayística, Roman, y como la Bildungsroman, la novela de formación, que recrea en un nuevo contexto la novela de formación típica del siglo XIX. Y en teatro aparecen formas mixtas. Y esas formas mixtas tienen que ver con un replanteo de los recursos del teatro, porque aparece, por ejemplo, un género que hasta ese momento no existía, que es el Hörspiel. El Hörspiel es la obra de teatro radiofónica. Los dramaturgos escriben en función de hacer una obra para la radio. Y esas obras dramáticas planteadas para la radio ya utilizan los recursos auditivos de la radio, o sea, aparece el sonidista, o sea, todos los efectos esos ya están planteados como parte de la obra dramática. Ese Hörspiel toma muchísima fuerza y de alguna manera se hereda en la cultura europea, en la cultura occidental, y pasamos de ese Hörspiel, que serían los primeros comienzos, a lo que va a ser después la novela radiofónica. O sea, va a haber, ustedes ya ni siquiera saben que existía, pero bueno, la gente antes cuando tenía televisor tenía novelas en la radio. Y bueno, pero ustedes sí que sí, pero por ahí la mitad ni se imaginan el efecto que podía causar. Somos solo 3 personas mayores de 30 años en este momento. Acá. Vos, yo y alguien más. Mirá, lo demás. La juventud, digo. Bueno, pero Eva Perón era actriz de Radio Novela. Sí, bueno. Sí. Bueno, no importa. O sea, la idea es que en el teatro piensan estas formas, el drama popular, la ópera, el teatro como fenómeno operístico que incluye canciones, que es el caso de la ópera de 3 centavos de Brecht. Y en la lírica aparece la lírica de lo cotidiano, la lírica que es antilírica en ese sentido. Pero bueno, piensen que siempre que se habla de Brecht, se pone algún poema de Brecht, que algunas veces es medio falso o es fake, pero tiene que ver con que Brecht en el exilio escribió muchísimo lírica denunciatoria, y justamente hay un poema que siempre citan, que no es textual de Brecht, que es cuando se llevaron los judíos, no me importó porque yo no era judío, no sé si aparece de tanto en tanto, como que nadie se hace cargo de las cosas hasta que se lo siente muy cerca. Bueno, ese es un poema bastante bastardeado, pero bueno, más o menos tiene que ver con eso. Brecht tiene lírica impresionante, de la cual incluso en muchos se convirtieron en canciones, y siempre tienen
la noción de que esa música va a llegar, esa lírica va a llegar al pueblo. Hay una que es hermosa, que es de una madre que le compra la camisa marrón a su hijo para que sea soldado, y la canción llora diciendo, bueno, hijo, cuando yo te compré esta camisa pensé que ibas a ser feliz y ibas a triunfar y demás, y ahora que tiene la camisa, el hijo se ha muerto y tiene la camisa destrozada porque el hijo murió en el frente. Es una belleza de canción, muy breve, y es el dolor de la madre, muy indirectamente. Y ella se siente responsable de haber alentado a que su hijo se hiciera soldado y fuera al frente. Impactante. Es una lírica cotidiana, pero llega, que eso es lo más interesante. Bueno, me cansé de conversar, ya estamos en 1 hora y media. Bueno, desaparece el expresionismo, ya más o menos esto es una parte más de chusmerío, pero lo más interesante es que el expresionismo en 1933 tuvo una posibilidad remota de llegar a ser algo así como el movimiento literario oficial del gobierno. Y es lo único que les voy a contar. O sea, Goebbels, que en ese momento importaba mucho porque era el que iba a decidir cuál iba a ser la línea cultural del nacionalsocialismo, no había una plataforma planteada todavía. Goebbels había sido escritor y había escrito una novela expresionista. Entonces tenía contacto con cierta gente. Y se le acerca a Goebbels un gran poeta expresionista, que ya lo mencioné, José Ben, y él hace el intento de postularse, como que se ofrece a hacer algo así como el diario cultural del nacionalsocialismo. Luchando contra otra línea del gobierno, que era opuesto a Goebbels, que era Rosenberg, que quería una línea más dura, ya una literatura que fuera de alemanes, para Alemania, sin tanta vuelta. En ese intríngulis político que debe haber sido para sacar balcones, pierde la apuesta, porque se terminan peleando todos, y finalmente el futurismo italiano, que también quería meterse, el futurismo italiano había tenido una participación dentro del movimiento de Mussolini, o sea, tenía experiencia en meterse en política para tener una plataforma, pierde el futurismo, pierde el dadaísmo, pierde el expresionismo y terminan siendo, por decreto de Hitler, prohibidos y condenados al silencio. Pero justamente porque Gottfried Benn representaba a los expresionistas, quedó la idea de que parte del expresionismo se adhirió al nacionalsocialismo, lo cual es cierto por dos pintores que se adhirieron al nacionalsocialismo y se enaltecieron como pintores del movimiento. Uno de ellos era Nolte, en el norte de Alemania, pero en general los expresionistas estaban cancelados más que nada porque la mayoría eran judíos o eran de izquierda o estaban contra el régimen, o sea que por algún que otro motivo igual estaban condenadísimos. De manera que eso termina ahí, y lo más importante es que el expresionismo queda descalificado. En 1974 el que más ataca es Lukács, ustedes lo habrán leído en teoría de la novela, se lo habrán hasta por acá de las orejas que escucharon a Gregor Lukács. Él lo ataca, pero lo ataca desde un plano ideológico y muestra que el expresionismo es la decadencia más grande del mundo, pero cuando Lukács ataca el expresionismo está atacando al ideario cultural del nacionalsocialismo, a Gottfried Benn. Gottfried está muy mal. Es más, Gottfried Benn era muy amigo de Klaus Mann, y Klaus Mann en el 35 le dice: alejate de los nacionalsocialistas, no vas a sacar nada bueno. O sea, toma distancia, no te quedes pegado a esto porque no vale la pena, qué sé yo. Y Gottfried no le hace caso y después le escribe diciendo: tenías razón. Pero bueno, en su momento, en el 35 él estaba muy creído de que le iba muy bien con el nacionalsocialismo, le duró un año,
ahí perdió. Pero también es importante que Klaus Mann lo quiso rescatar de ese gran error político, y de hecho José Ben terminó la Segunda Guerra Mundial y después se convirtió en un gran poeta y lo volvieron a leer y a publicar, no tuvo ningún problema. Le perdonaron esa primavera nazi que tuvo. Y es muy interesante, con esto sí termino, es que en el 45 terminan las prohibiciones, Alemania tiene que ponerse de pie y en la literatura surge algo así como revivir todos los momentos y surge. Gottlieb Benn vuelve a aparecer como gran poeta, con una producción genial en la década de 50, aparece un drama expresionista de Wolfgang Borchardt, Afuera antes de la puerta, también muy importante porque habían pasado 20 años, pero de 20 años de proscripciones, y el que escribe literatura escribe una novela expresionista, una obra de teatro expresionista. Günter Grass, que va a ser en ese momento uno de los primeros que explota la narrativa alemana, le hace un homenaje a Arthur Devin, considerando que Arthur Devin es el modelo para seguir haciendo novelas. Rührkopf, que es un gran lírico de la década de 50, hace un elogio a la lírica expresionista. En dramaturgia aparece Tancred Dorst y Frank Fullman, o sea, vuelven a tomar todos los proyectos y a recomenzar la historia de literatura desde cero, olvidando todo lo que pasó con la moderna literatura, y todas estas vanguardias sobrevivieron. Sobrevive el expresionismo, o renace el expresionismo, sobrevive la nueva objetividad en gráfica, en pintura, en recursos, y en general, bueno, volvamos a ver qué podemos rescatar de toda esta época que quedó prohibida. Listo, no más. Y ahí en el